El viento frío barría la basura del patio junto a los viejos garajes, y tres niñas, acurrucadas unas contra otras para protegerse del frío penetrante, esperaban con un teléfono ajeno en sus manos temblorosas. «Apresúrate a marcar», la apremió la más joven, Mía. «¿Y si empieza a gritar?», susurró Elena asustada. «Ya no tenemos nada que perder», declaró Emma con firmeza. Marcó el nombre en la lista de contactos. Sonó el tono de llamada. Las chicas esperaban ansiosas la respuesta. Y de repente se oyó una voz al otro lado del teléfono. «¿Quién es?». Era una voz masculina, segura, con un tono de irritación. Nos han abandonado», susurra la niña. «No nos queda ni agua ni comida». Se produce una pausa de silencio. El millonario Heinz Kramer se quita las gafas y se levanta de la silla. Ana, la madre de las niñas, desapareció hace 3 días. Al principio salió en busca de comida, pero nunca regresó. Ni los vecinos ni los transeúntes le prestaron ayuda. La hija mayor, Emma, asumió la responsabilidad de cuidar de sus hermanas pequeñas. «Tengo sed», susurró Lena con tono lastimero. «Ten paciencia», la tranquilizó Emma, acariciándole suavemente el pelo. «¿Y si mamá no vuelve?», preguntó Mía. Emma apretó el teléfono que había encontrado contra su pecho. La pantalla estaba rota y estaba tirado junto a los cubos de basura, pero aún funcionaba y contenía una lista de contactos. Preguntó Mía. Emma apretó el teléfono que había encontrado en la mano. La pantalla estaba rota y estaba tirado junto a los contenedores de basura, pero aún funcionaba y contenía una lista de contactos. Sin saber quiénes eran esas personas, decidió llamar a alguna de ellas. «¿Dónde está su madre?». La voz al otro lado del teléfono adquirió un tono amenazante. «Se ha ido. Hace 3 días», dijo Emma. «Imposible, está mintiendo», afirmó el hombre. «No estamos mintiendo», replicó Mía. «Es que no tenemos nada que comer». Heinz Kramer apretó el teléfono. No era ajeno a los engaños. Cada día se veía inundado de súplicas, estafas y quejas. Pero en la voz de las chicas se percibía un pánico real. «Díganme la dirección», dijo lacónicamente. «Junto a los depósitos, cerca del viejo almacén», susurró Emma. «Tenemos frío». Desde la mesa se oyó el llanto de Lena, y el millonario, frunciendo el ceño, se levantó. «Escuchen», susurró. «Si esto es una broma, luego lo lamentarán». «No tenemos ni idea de lo que es una broma», exclamó Mía. «Solo vengan». El silencio se cernió en el aire. Los segundos se alargaban, cada uno como un golpe en el corazón. Las chicas contuvieron la respiración, sin atreverse siquiera a moverse. Y finalmente se oyó un breve «Esperad». El teléfono se cortó con un crujido. Las chicas se miraron, con una expresión de miedo y ansiedad en los ojos. Él había colgado, pero tal vez aún volvería. Emma apretó el teléfono contra su pecho. Su corazón latía a un ritmo frenético. El viento frío atravesaba sus finas chaquetas. «¿Volverá?», preguntó Lena, tirando de la manga de su hermana. «No lo sé», admitió Emma con franqueza, fijando la mirada en la pantalla rota. «De verdad que no lo sé». Mía se encogió, apretando las rodillas contra el pecho. «¿Y si se enfada?», añadió en voz baja, escondiéndose detrás de su hermana mayor. «¿Y si nos castigan por llamar?». «¿Por qué nos iban a castigar?», exclamó Lena. «No hemos hecho nada malo». «Los adultos siempre encuentran una excusa», dijo Mía con amargura. Emma miró a sus hermanas, con las caras manchadas, el pelo revuelto y las manos temblando de frío. «No será peor», dijo con firmeza, aunque en su voz se notaba un ligero temblor. «No puede ser peor». «Quizás sí», susurró Lena. «¿Recuerdas que en el orfanato nos prometieron que unas personas buenas nos recogerían? Y luego...». «No le des importancia», la interrumpió Emma bruscamente. «Ahora la situación es diferente». Apretarse unas contra otras sobre el frío hormigón
les ayudaba, porque detrás de la pared del almacén chirriaban las ratas y el viento aullaba en las rendijas. En la lejanía pasaba un coche, pero ni los chirridos ni los rugidos del viento lo detuvieron. ¿Y si llama a la policía?, preguntó Mia con inquietud en la voz. En ese caso, nos llevarán de vuelta, dijo la mayor con cansancio. No quiero volver, sollozó Lena. La tía Eileen nos pegaba con un cucharón y nos obligaba a fregar los suelos desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde, añadió Mia, limpiándose la nariz con la manga. Lo sé, dijo Emma, apretando los puños. Por eso estamos aquí. En el coche, Heinz tamborileaba impaciente con los dedos en el reposabrazos. Los asientos de cuero, aunque olían a lujo, no lograban calmar su inquietud. «Al almacén, rápido». «Señor Kramer, ¿a dónde se dirige?», preguntó sorprendido el conductor, mirando por el espejo retrovisor. «En ese mismo lugar viven ratas y vagabundos. Voy a comprobar una historia. Quizás sea una tontería». «¿Otra vez esos mendigos?», gruñó el conductor. «¿Cuánto tiempo hay que dedicarles?». «Cállate y conduce», le espetó Heinz. Pensativo, se quedó en silencio, mirando por la ventana las calles desiertas. Las farolas iluminaban los charcos sucios y la basura esparcida. «¿Y si no es así?», insistió el conductor. «Si es verdad lo de los niños, Dios, ni siquiera sé qué decir». El teléfono volvió a sonar. Emma se estremeció y miró a sus hermanas. «¿Es él?». «Contesta», ladró Lena. «¿Y si cambia de opinión?», preguntó Mia con inquietud. Emma tomó una decisión. «¿Hola? ¿Sigues ahí?». La voz de Kramer sonaba ronca y cansada. «Sí, estamos esperando». Emma se esforzaba por contener las lágrimas. «Nos quedaremos aquí». «¿En qué lugar exacto se encuentran?». «En la entrada, junto a esa puerta con estructura de hierro y un agujero». «Quédese ahí, voy para allá». «¿De verdad?». Lena no pudo contenerse y sacó inmediatamente el teléfono. «¿Seguro que vendrá?». «Cuelga», siseó Emma. «No nos engañe, por favor», exclamó Mia al teléfono. «Estamos tan cansados de esperar». «No juego con niños», declaró Kramer bruscamente y cortó la comunicación. Se hizo un silencio total. Solo se oía el viento, que hacía rodar los papeles por el asfalto. «¿Qué ha dicho?», exclamó Lena, presa del pánico. «Algo viene», dijo Emma, sentándose en el frío asfalto y abrazando a sus hermanas. «Ya lo han oído», dijo él. «Ha dicho que viene. Debemos creerle». «¿Y si nos echa, al fin y al cabo es rico?», susurró Lena, mordiéndose nerviosamente las uñas. «Los ricos no quieren a los pobres». «No vamos a parecer mendigos», sollozó Mia. «¿Y quiénes somos entonces?». Emma sonrió con amargura. Su mirada se posó en la pantalla rota del teléfono, donde apenas brillaba el indicador parpadeante de la batería. «Entonces, volveremos a quedarnos solas. Pero vale la pena intentarlo. ¿Entienden? Hay que hacerlo». «Tengo miedo», admitió Mia. «Y el miedo se ha apoderado de mí», susurró Lena en voz baja. «Todas tenemos miedo». Emma las abrazó con más fuerza. «Sin embargo, no hay otra salida». Pasaron 20 minutos. Las chicas, acurrucadas unas contra otras, dormitaban cuando los brillantes faros de un coche atravesaron la oscuridad del patio. Cerraron los ojos y se taparon la cara con las manos. El lujoso coche negro se detuvo a pocos metros de ellas. La puerta se cerró con fuerza y un hombre alto con un elegante abrigo salió hacia ellas. Sus zapatos resonaban con fuerza sobre el asfalto. «¿Quién de ustedes ha hecho la llamada?». Su voz sonaba fría, sin ningún atisbo de calidez. Emma se levantó. Su cuerpo temblaba de miedo y del frío penetrante. «Yo. Dime, ¿dónde están tus padres?». «Mi madre se fue. Mi padre no está». «Ya me lo imaginaba», murmuró Heinz con el ceño fruncido, mirando sus ropas raídas. Otra historia para dar lástima. Mia se levantó de un salto, con los ojos llenos de lágrimas. «Estamos diciendo la verdad, es que no tenemos comida». En voz baja, sin levantar la vista, Lena añadió: «Solo queremos pan». Heinz se detuvo y miró fijamente sus chaquetas.
Estaban sucias, rotas, y eran demasiado finas para protegerlas del frío de noviembre. Las niñas, apretujadas una contra otra, temblaban de frío. Sus rostros parecían delgados y sus ojos demasiado grandes. «¿Por qué me han llamado a mí?», preguntó bruscamente. Emma, con las manos temblorosas, le tendió el teléfono. «Lo encontramos», dijo. Su nombre estaba en la lista. Sin querer, pulsé. El hombre tomó el teléfono y frunció el ceño. Era un número antiguo que le había pertenecido y que en su día le había dado a un socio. El aparato era bastante antiguo, con la pantalla rota y la batería casi agotada. «Así que fue una casualidad», murmuró pensativo. Mia lo agarró bruscamente por la manga del abrigo. «Si quieres irte, vete. Pero dinos dónde podemos conseguir agua». Heinz se quedó paralizado. Nunca le habían hablado así, y por primera vez en mucho tiempo no supo qué responder. El conductor gruñía impaciente en el coche. Heinz apartó bruscamente la mano de Mia. «Basta de teatro, levántate». Emma frunció el ceño, saliendo en defensa de sus hermanas. «¿A dónde vais?». «A averiguar si dices la verdad o no». Hizo un gesto al conductor, que abrió la puerta trasera de mala gana. Las chicas intercambiaron miradas asustadas, y Lena rompió a llorar. «¿Y si es malo, yo no voy?». Emma la abrazó con fuerza, sintiendo un temblor que recorría el delgado cuerpo de su hermana. «No nos queda otra opción». Limpiándose con cuidado, se sentaron en el coche, temerosas de manchar los asientos claros. El aroma de la piel y el perfume caro, el olor de una vida ajena, llenaba el interior del vehículo. Las niñas, acurrucadas una contra otra, permanecieron sentadas en silencio, sin atreverse a tocar nada a su alrededor. Heinz se sentó a su lado y su abrigo susurró suavemente. «¿Tienen la dirección de su madre?». «No», susurró Emma. «Simplemente desapareció». «¿Cómo te llamas?». «Anna». «¿Y tu apellido?». «No sabemos nada», respondió ella en silencio. Él frunció el ceño, sacó un costoso teléfono de su bolsillo y marcó rápidamente un número. «Vamos a comprobarlo. Si nos han engañado, os dejaré en la calle». Mia se levantó de un salto con los ojos encendidos. «No se preocupe, no le estamos engañando. Si quiere, le enseñamos dónde hemos pasado la noche. Si quiere, le lo juramos». Heinz la miró con expresión fría. «No necesito juramentos». El conductor arrancó el motor. El coche se puso en marcha suavemente, casi sin hacer ruido. Las chicas se acurrucaron juntas en el asiento trasero, mientras el hombre adinerado, con expresión impasible, parecía reflexionar sobre qué hacer con ellas a continuación. Tras él, la puerta del refugio se cerró con un golpe sordo. El coche rugió y Heinz, sin apartar la vista de la ventana, observó el paisaje que se alejaba. «Las hemos traído y ya está», murmuró para sí mismo. «Señor Kramer», comenzó con cautela el conductor. Las niñas lo miraban como si fuera su única salvación. «No es asunto tuyo», respondió Heinz secamente. En el orfanato, Emma abrazaba con fuerza a sus hermanas. La empleada de recepción las acompañó a una habitación donde había literas de hierro. «Aquí es donde dormiréis», dijo. «Tenemos miedo», susurró Lena en voz baja. «Os acostumbraréis», respondió la mujer con indiferencia y salió. Mia apretó la mano de Emma. «Nos ha abandonado», susurró. Emma asintió con la cabeza, con mirada fría. «No me extraña. Los ricos no tienen lugar para la compasión». En el coche, Heinz volvió a sacar el teléfono. Al abrir la lista de contactos que había encontrado antes, su mirada se posó en el nombre Anna. Le vino a la memoria la voz temblorosa de la niña que contaba que su madre se había ido y no había vuelto. «Qué raro», murmuró pensativo. «Hay demasiada verdad en esto». El conductor lo miró de reojo por el espejo. «Señor Kramer, ¿no cree que debería comprobarlo?» Heinz hizo un gesto brusco con la mano, pero en su corazón surgió una desagradable sensación de opresión.
En el refugio, a Lena se le llenaron los ojos de lágrimas. «Quiero ir a casa». «No tenemos ningún lugar al que podamos llamar hogar», respondió Emma con firmeza. «Pero debemos ser fuertes y apoyarnos mutuamente». Abrazó a sus hermanas y susurró en voz baja: «Seguro que encontraremos una salida, aunque él no esté con nosotras». Heinz daba vueltas por la habitación de su casa. El whisky de la copa estaba medio vacío, pero no lo tocó. En su cabeza aún resonaban las palabras de Emma: «Si quieres, quédate aquí. Entonces lo entenderás». Cogió el teléfono y dijo bruscamente: «Prepara el coche, ahora mismo». Su voz sonaba implacable. El refugio. El aire estaba impregnado del olor a cloro. Heinz entró en silencio. Sus pasos resonaban en la quietud. Detrás de la puerta se oían gritos desesperados. «Come rápido o te quedarás con hambre», gritó la mujer. «Pero Lena es aún pequeña, no tiene tiempo», objetó Emma en voz baja. «No me importa». El cuenco cayó con estrépito sobre la mesa. «Aquí no hay sitio para holgazanes». Heinz abrió la puerta. 3 niñas estaban sentadas a una larga mesa. Lena lloraba. Mia se acurrucaba contra ella y Emma contenía las lágrimas. «¿Qué pasa?». Su voz era tan brusca que la mujer se estremeció asustada. «Los niños están haciendo berrinches», respondió ella con inseguridad. «Es la educación habitual». «¿Habitual?». Heinz se acercó. «¿Crees que eso es aceptable?». Emma se levantó de un salto y exclamó: «Lo que yo decía, no mentimos». Heinz la miró a ella y luego a Lena, que lloraba. Su rostro adquirió una expresión distante e indiferente. «Recojan sus cosas, inmediatamente». Ella intentó protestar, pero los papeles, las normas... «Haremos nuevas reglas», dijo con indiferencia. «Estas niñas se irán de aquí». Emma se quedó paralizada, como si no pudiera creer lo que oía. «¿De verdad? ¿Podemos irnos?». «Sí», respondió él lacónicamente. «Pero ten en cuenta que si habéis mentido en algo, la respuesta será severa». Lena tomó a Mia de la mano y asintió. «No sabemos mentir». Heinz se volvió hacia la puerta y dijo: «Bueno, vamos». Las niñas salieron del orfanato siguiéndolo. En la calle hacía frío, pero por primera vez en mucho tiempo no había miedo en sus corazones, solo esperanza. Heinz fue el primero en salir del coche. El viento frío le azotó la cara, pero no le prestó atención. Su paso firme denotaba determinación y en sus ojos no había ni irritación ni cansancio. Las chicas se quedaron avergonzadas junto a la puerta, sin apartar la mirada la una de la otra. Para ellas, la majestuosa casa con columnas y grandes ventanas parecía un auténtico palacio. «Salgan», su voz era firme y sobria. «Rápido». Emma ayudó con cuidado a Lena a levantarse. Mia cogió la bolsa con sus escasas pertenencias. Las farolas iluminaban el patio, y cada baldosa del camino brillaba como si estuviera cubierta por el trazo de un pincel mágico. Las niñas caminaban en silencio, como si no quisieran romper esa atmósfera mágica. Las recibió la suave luz y la tranquilidad del espacioso vestíbulo. Una enorme lámpara de araña colgaba sobre el suelo de mármol, y una elegante escalera que subía confería al lugar una solemnidad especial. Lena, impresionada por la belleza, se apretó contra Emma, mientras que Mia, tratando de parecer más valiente, enderezó la espalda con obstinación. «Escuchen con atención». Heinz se detuvo y se dirigió a ellas. «Esta no es vuestra morada. Solo estáis aquí temporalmente. Vuestro comportamiento determinará vuestra permanencia aquí». Emma asintió, aunque su mundo interior estaba lleno de inquietud. «Haremos todo lo posible», prometió. «Ya lo veremos», dijo él con frialdad. «Ahora les mostrarán sus habitaciones. La cena será por separado, sin muestras de emoción, sin caprichos». Lena levantó la mano con delicadeza.
¿Podría, sin gritos? Heinz frunció el ceño, como si fuera a responder con rudeza, pero al final solo estrechó la mano. Aquí no habrá nadie que les grite. Las niñas se quedaron paralizadas, y por primera vez, en sus ojos brilló una tierna alegría que no existía entre las paredes del orfanato. Siguieron a la criada y Heinz se quedó solo en el vestíbulo. Levantó la copa de whisky que nunca se separaba de él y susurró respetuosamente: «Aprueba entonces». La primera noche se alargó mucho. Las habitaciones eran amplias, con paredes blancas y camas cómodas, que contrastaban agradablemente con las duras camas de hierro del orfanato. Las niñas se alojaron juntas en la habitación infantil, cubierta por una capa de olvido. En las estanterías había peluches polvorientos y una corriente de aire mecía suavemente las cortinas. Lena se subió inmediatamente a la cama, hundió la cara en la almohada y se quedó inmóvil. La tela desprendía un aroma a detergente fresco, y no a polvo y cloro, como en el orfanato. De repente, sollozó en silencio, pero ya no eran lágrimas de desesperación, sino más bien de alivio por lo que había pasado. Mia daba vueltas sin parar por la habitación, tocando todo lo que se encontraba a su paso. La puerta del armario, el brillante tirador de la mesa, un suave osito de peluche. Parecía que intentaba asegurarse de que todo aquello no era un sueño. Finalmente, se detuvo junto a la ventana. Se quedó mirando las luces de la ciudad nocturna y dijo casi en un susurro: «Si mañana nos echan, al menos recordaré esta noche». Emma estaba sentada en el borde de la cama, con la mirada fija en el suelo. La responsabilidad de sus hermanas la agobiaba, sin dejarla relajarse ni un minuto. En su mente resonaba constantemente la voz de Heinz: «Aprueba». Esas sencillas palabras se cernían sobre ella como una sombra siniestra. «Emma», dijo Lena en voz baja, «¿estás aquí?» «Aquí», respondió ella, cubriendo a la pequeña con una manta y acariciándole suavemente el pelo. «A dormir». Mia también se acostó, pero se dio la vuelta hacia la pared, como si no quisiera mostrar que tenía los ojos húmedos por las lágrimas. En el silencio que llenaba la habitación, Emma fue la última en acostarse. Con la mirada fija en el techo, escuchaba la respiración de sus hermanas y, sin apartar la mente de sus pensamientos, repetía: «Ojalá mañana no cambie de opinión». En el despacho de Heinz quedaba un poco de whisky en la copa. Miró las ventanas iluminadas de la habitación de los niños y comprendió con amargura en qué lío se había metido. «Periodo de prueba», dijo, pero por alguna razón se le encogió el corazón cuando se cruzó con la mirada de Emma en el orfanato. Por la mañana, Emma se despertó antes que nadie. La luz, que se filtraba a través de las cortinas semitransparentes, iluminaba suavemente el suelo. Las niñas aún dormían. Su respiración era rítmica, como una delicada melodía. Emma se sentó en silencio en la cama, aún apretando la almohada contra sí misma, como si fuera un misterioso amuleto. Su corazón latía aceleradamente, pero no por miedo, sino por una tensión inusual, por la sensación de responsabilidad que sentía en cada uno de sus movimientos. Al levantarse, se acercó a la ventana y miró hacia abajo. En la calle ya se estaba reuniendo gente, pero la ciudad parecía pasar a toda velocidad, sin darse cuenta de su mundo aislado. Emma sintió el olor de las hojas húmedas y del café de la cafetería más cercana, mezclándose en el aire. En ese aroma cotidiano, de repente percibió algo nuevo y familiar al mismo tiempo. Mia entró en silencio, con las mejillas aún marcadas por las lágrimas de la noche y los ojos enrojecidos por la insomne noche. Se acercó a Emma y le preguntó en voz baja: «¿Nos quedamos aquí?». Emma negó con la cabeza, pero no pudo articular palabra,
porque ella misma no sabía la respuesta. De repente, se oyó un golpe en la puerta y las chicas se sobresaltaron. Emma fue la primera en acercarse y abrir. Heinz estaba en la puerta, con expresión seria, pero con cierta dulzura en los ojos, como si intentara ocultar su malestar interior. «Buenos días», dijo con calma. «Es hora de ver cómo van las cosas». Emma vio cómo se le encogía el corazón a Heinz cuando su mirada se posó en Lena, que dormía plácidamente en el sillón, cubierta con una manta. Se dio la vuelta bruscamente y se dirigió a la habitación. Las niñas se quedaron inmóviles, pero en sus ojos no había miedo, sino más bien la premonición de algo importante. Heinz, sin pronunciar una palabra, se acercó lentamente a la ventana, mirando alrededor de la habitación. Su silencio era casi palpable, más fuerte que cualquier palabra posible. Emma se acercó a él, sosteniendo a Lena de la mano. «Lo intentaremos», susurró. «Pero por favor, no nos eches». Él la miró, y por un instante, algo nuevo que nadie había visto antes se reflejó en los ojos de Heinz. Confusión, una inquietud casi infantil. Esa mirada decía más de lo que él podía expresar con palabras. «Veamos», dijo finalmente. «Veamos quién es más fuerte». Las chicas exhalaron con alivio, pero la inquietud no las abandonaba. Flotaba en el aire como un silencioso presagio de una tormenta inminente que nadie veía ni podía prever. Y nadie sospechaba que ese día sería el comienzo de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Heinz no se apresuró a salir de la habitación. Se detuvo junto a la ventana. Miró fijamente la ciudad y exhaló profundamente, como si le pesara la indecisión. Por primera vez, una sombra de duda se dibujó en su rostro, normalmente severo, y Emma, al darse cuenta, se quedó paralizada, comprendiendo que había llegado el momento en que todo se decidiría. «Hoy seguiremos con el horario habitual», dijo con calma, pero con un temblor apenas perceptible en la voz. «Veremos cómo cumplís con vuestras obligaciones. No temáis cometer errores, pero tened en cuenta que estoy pendiente de cada uno de vuestros pasos». Las chicas intercambiaron miradas. Lena apretó los puños. Mia dio un paso atrás, pero no retrocedió del todo. Emma, por el contrario, dio un paso adelante. «Lo conseguiremos», afirmó con firmeza. «Lo prometemos». Heinz asintió, pero volvió a mirar a Lena. Algo se movió en su interior, como si una pequeña parte de su corazón hubiera respondido a la pura sencillez de la chica. Apartó la mirada bruscamente y apretó los labios. Al principio reinó un ligero caos. Las niñas no sabían dónde colocar los platos después del desayuno. No sabían cómo hacer las camas correctamente, y Heinz, observando en silencio, solo hacía comentarios ocasionales sobre los errores cometidos. Emma, por su parte, se esforzaba por poner orden, enseñarles y apoyarlas. Al cabo de unas horas, Heinz se acercó a Emma, que estaba desplegando toallas limpias en el baño. «Lo estás haciendo». «Bastante bien», dijo, con voz apenas audible, como si temiera que sus palabras desaparecieran sin dejar rastro. «Pensaba que todo estaría desordenado, pero veo organización y cuidado». Emma se sonrojó y bajó la mirada, avergonzada. Su corazón latía tan fuerte que le parecía que se podía oír incluso a través de las paredes. «Gracias», susurró. «Solo queremos que todo esté en orden». Heinz, pensativo, miró a la chica, asintió y se marchó. Las chicas de la habitación se miraron con sorpresa. Mia, en voz baja, dijo: «¿Él sonrió?» Emma asintió, pero el significado de su gesto seguía siendo un misterio para ella. El día transcurre como de costumbre: limpieza, cocina, pequeñas tareas. Pero Heinz ya no se limita a observar. En sus movimientos se perciben notas apenas perceptibles, casi imperceptibles,
de participación. No se acerca, pero ahora su mirada se fija en ellas más tiempo que antes. Por la noche, cuando las niñas, cansadas pero satisfechas, se reunieron en el suelo, Emma dijo en voz baja: «Quizás este periodo de prueba no sea tan terrible como pensábamos». Mia asintió con la cabeza, y Lena, acurrucándose junto a ella, sintió cómo se encendían las luces fuera de la ventana. Heinz volvió a aparecer en la puerta sin decir nada, pero su mirada las atravesó por un instante, en la que se vislumbró una inesperada dulzura. En ese momento, las tres sintieron que algo nuevo estaba sucediendo, y no solo en su entorno. Al día siguiente, el suave sonido del despertador despertó a las niñas. Se despertaron antes de lo habitual, pero en sus ojos no había miedo, solo curiosidad y una tierna esperanza. Emma se aseguró rápidamente de que Lena y Mia estuvieran listas para el nuevo día, pero en el fondo de su corazón seguía sintiendo que hoy les esperaba una tarea difícil. Heinz fue el primero en entrar en la cocina, con una carpeta de documentos en las manos. Su mirada, como siempre, era severa, pero ahora se veía algo nuevo en ella. Una viva atención, antes oculta tras una máscara de indiferencia. «Hoy», anunció, «tendremos un pequeño añadido al plan habitual. Quiero que cada una de ustedes pruebe por sí misma lo que normalmente solo hago yo». Las chicas se miraron entre sí con sorpresa. Mia preguntó en voz baja: «¿Eso significa que ahora ella será la responsable?» Heinz asintió. «Exacto. Y sin duda habrá errores. Pero los errores son parte del proceso de aprendizaje». Emma sintió que se le encogía el corazón. Comprendía que era una prueba no solo para sus habilidades, sino también para sus cualidades morales. Lena, que solía ser tan reservada, declaró de repente con determinación: «Lo conseguiremos». Todo comenzó sin problemas. Las chicas realizaban las tareas. Heinz observaba y luego las corregía suavemente, guiando sus acciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, la tensión fue aumentando. Los pequeños descuidos provocaban comentarios bruscos, y se creaba la sensación de que la situación estaba a punto de volverse crítica. De repente, Mia dejó caer un vaso de agua y el líquido se derramó por el suelo. Heinz se quedó paralizado por un momento, con la mirada fija en ella, y luego, para su sorpresa, dio un paso adelante y cogió un trapo. «No te preocupes», dijo suavemente. «A todos nos pasa». Las niñas estaban asombradas. Nadie podía imaginar una reacción así. Por primera vez, Heinz no mostraba ira ni frialdad, sino compasión. Emma sintió que la tensión dentro de ella se suavizaba un poco. Cuando las niñas se acomodaron en la sala de estar con sus libros, Heinz se acercó a Emma y le dijo casi en un susurro: «Las cuidas muy bien», añadió. «Y eso no es tarea fácil, pero es necesario». Emma asintió sin apartar la mirada. Por primera vez, vio en su aspecto su verdadera esencia, severo, pero no desprovisto de bondad. Heinz se detuvo un momento en la puerta, luego se dio la vuelta y se marchó, dejando a las niñas en un dulce silencio lleno de alegría. Antes de dormir, Lena susurró: «Hoy no me ha regañado». El cansancio no impidió que Mia sonriera. Incluso me miró de otra manera. Emma las miraba y repetía para sí misma: «La prueba acaba de empezar, pero quizá la superemos, codo con codo». Al día siguiente, el ambiente estaba cargado de tensión, casi palpable. Las chicas se despertaron con los ojos descansados, pero en sus miradas ardía una determinación inquebrantable. Emma intuía que ese día sería decisivo, presagio de grandes cambios, como la calma que precede a la tormenta. Heinz entró en la cocina antes de lo habitual. Su mirada era distante y estaba impregnada de una frialdad y una firmeza de acero,
pero en el fondo de sus ojos se vislumbraba una misteriosa inquietud que nadie había notado antes. Hoy, declaró, les esperan nuevas pruebas. Su tarea no es solo cumplir con las instrucciones, sino también demostrar independencia y iniciativa. Y no lo olviden, estoy observando cada uno de sus pasos. Mía se estremeció. Lena apretó los puños. Emma, tomándolas de la mano, dijo, todo saldrá bien. La primera tarea parecía fácil, preparar el desayuno para los tres. Sin embargo, con cada acción, la tensión aumentaba. El chirrido de las sartenes, el aceite salpicando y el tiempo que pasaba inexorablemente les daban la sensación de que no podían con ello. Heinz observaba en silencio, pero cada uno de sus movimientos, cada arruga de su frente, eran ahora señales claras para las chicas. De repente, Mía dejó caer el bol con la masa y su corazón se detuvo. Esperaba una reprimenda, pero Heinz se acercó tranquilamente y recogió los trozos. Son cosas que pasan, dijo en voz baja. Lo importante es arreglarlo. Las niñas intercambiaron miradas. La paciencia que él había mostrado por primera vez las desconcertó. Mientras colocaban los libros en las estanterías, Lena dejó caer accidentalmente un candelabro de cristal. Heinz se acercó, recogió cuidadosamente los pedazos y susurró casi inaudiblemente: «Cuida lo que es valioso». Emma se dio cuenta de que no se trataba solo de objetos, sino de la confianza que estaban construyendo poco a poco entre ellos. Después de comer, las niñas estaban cansadas y comenzó una pequeña discusión. Mía acusó a Lena de ir demasiado deprisa y Lena le respondió con una mirada severa. Emma intentó calmarlas, pero Heinz se acercó en silencio y dijo: «Los conflictos son inevitables. Es importante entender por qué surgen». Su voz era suave, pero al mismo tiempo firme. Las niñas se callaron, como si solo ahora comprendieran que los errores y las discrepancias no siempre conducen al castigo, sino que pueden convertirse en una valiosa lección. Por la noche, cuando ya había oscurecido, Emma estaba sentada junto a la ventana y vio a Heinz de pie, solo, en el balcón. Tenía una copa de whisky en la mano, pero su mirada no se centraba en la bebida, sino en las luces de la ciudad. Emma sintió algo inusual, como una calma que la invadía, y supo que algo estaba cambiando no solo en las niñas, sino también en él mismo. El periodo de prueba, pensó, se está convirtiendo en una verdadera prueba para todos nosotros, pero tal vez podamos ganarnos la confianza mutua. Al tercer día del periodo de prueba, el ambiente se había caldeado notablemente. Las niñas se despertaron con un fuerte golpe en la puerta. Emma se quedó paralizada por la emoción. Esperaba a Heinz, pero en los ojos de las niñas se reflejó la inquietud, porque no era la visita que esperaban. Heinz entró en la habitación con el rostro contraído en una mueca, la mirada fija y tensa. En la mano apretaba un sobre con documentos. «Hoy tendremos visitas», dijo con voz desprovista de toda calidez. «Ellos decidirán si se quedan aquí o no». Las chicas se quedaron paralizadas, como petrificadas. Emma apretó los puños. Lena se acurrucó contra ella en busca de protección, y Mía retrocedió hacia la pared, sintiendo la creciente amenaza que flotaba en el aire, sin dejarles la posibilidad de ignorarla. «Pero», comenzó Emma, «hemos intentado». Heinz no respondió. Simplemente extendió el sobre, y un minuto después, entraron en la habitación unas mujeres severas, vestidas con trajes de negocios, que lo inspeccionaron todo y empezaron a hacer preguntas. Cada movimiento de las niñas, cada mirada de Heinz, todo se convirtió en un examen. Durante la inspección, Lena dejó caer accidentalmente un juguete. Uno de los invitados levantó las cejas, pero Heinz solo suspiró en silencio y recogió el osito.
Su mirada hacia la niña era tal que Lena sintió al mismo tiempo miedo y una extraña confianza. Después de que los invitados se marcharan, Heinz cerró la puerta y se dejó caer en un sillón. Emma se acercó a él. «No, no le defraudaremos», dijo en voz baja. Heinz la miró y, para su sorpresa, susurró: «No, no pensaba que me encariñaría tanto con ustedes». Sus palabras sonaron casi como una confesión, y las chicas, sin dar crédito a sus oídos, se quedaron inmóviles en muda espera. Heinz rara vez se permitía mostrar sus emociones, pero ahora parecía vulnerable y frágil. «¿Por qué te preocupas tanto por nosotros?», preguntó Mia en voz baja. Heinz guardó silencio y luego dijo en voz baja: «Porque a veces las personas necesitan oportunidades, aunque no sean conscientes de ello». Emma se dio cuenta de que el periodo de prueba no solo ponía a prueba a las niñas, sino que también era una prueba de confianza para él, de su capacidad para dejar de controlar y ver el mundo a través de los ojos de los demás. Al caer la noche, las niñas se acostaron, dejando a Heinz solo en el balcón. Su copa estaba vacía y en sus ojos brillaba una ternura inusual, como una mezcla de preocupación, dudas y tímida esperanza. Al día siguiente, la atmósfera se caldeó al máximo. Desde primera hora de la mañana, una extraña quietud se apoderó de la casa. Las niñas intuían que algo iba a pasar, pero no sabían qué. Emma intentaba mantener la calma, pero ella misma notaba que su corazón latía más rápido de lo habitual. De repente, sonó el timbre de la puerta. En el umbral apareció una mujer con traje de negocios, con una carpeta en las manos y mirando a Heinz con expresión impenetrable. «Señor Heinz», preguntó con voz tranquila y segura. «Hemos venido por su elección». Heinz dio un paso adelante, pero su rostro estaba tenso, como si hubiera perdido su habitual máscara de seguridad. «No se van», dijo lacónicamente. Ella lo miró con sorpresa. «Tenemos que comprobar los documentos», añadió, «y asegurarnos de que...». «Todo está bien», dijo Heinz de inmediato. «Yo me haré responsable». Las niñas, sorprendidas por sus palabras, lo miraron con asombro. Nunca antes se había expresado con tanta franqueza para defenderlas. La tensión no abandonó la habitación después de que la mujer se marchara. Emma sintió que Heinz ocultaba algo. Más tarde, mientras recogían los juguetes, Lena preguntó en silencio: «¿A qué se debe su extraño comportamiento?». Emma suspiró. «Él también está preocupado por perdernos». Poco después, Heinz se quedó solo en el despacho, con la cabeza gacha entre las manos. Sobre la mesa había una vieja fotografía en la que aparecía un joven Heinz con un bebé en brazos. Emma, al asomarse por casualidad al despacho, vio la fotografía y se quedó paralizada, impresionada. En los ojos de Heinz brilló algo que nunca había compartido con los demás, algo doloroso y profundo. Por la noche se reunieron todos. Mia, en silencio, dijo: «¿Él tiene miedo de que lo abandonemos?». «Sí, parece que sí», dijo Emma, «pero tenemos que apoyarlo». En ese momento, las chicas se dieron cuenta por primera vez de que el periodo de prueba no era solo para ellas, sino también para Heinz. Él también tenía que aprender en este difícil camino a confiar, a desnudar su alma y a aceptar sus miedos. La noche llegó con una sensación de peligro inminente. Nadie sabía lo que traería el nuevo día, pero los tres intuían que les esperaba un conflicto inevitable que revelaría secretos y cambiaría sus destinos para siempre. La mañana estaba cargada con el presentimiento de una tormenta inminente. Los escasos ruidos en la casa despertaron a las niñas. Heinz caminaba por el pasillo con una vieja maleta en las manos. Emma intuyó que ya había ocurrido algo que lo cambiaría todo. «¿Qué pasa?», preguntó en voz baja al verlo entrar en la sala de estar. Heinz no respondió de inmediato.
Su rostro se contrajo en una mueca de tensión y sus ojos expresaban inquietud. Finalmente dijo: «Ha llegado una advertencia. Si no demuestro que pueden quedarse aquí, se las llevarán. Mañana». Lena apretó los puños y Mia, apartándose, se pegó a la pared y apartó la mirada. Emma sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Por primera vez, la amenaza le parecía tan real. «Entonces tenemos que actuar», dijo Emma con firmeza. «Sí», asintió Hines. «Y no es solo su problema, también es el mío». Las chicas se miraron, sin entender a qué se refería. Sin embargo, pronto todo quedó claro. Hines abrió la carpeta, sacó unos documentos y una foto de una niña pequeña en la que aparecía él mismo de niño, en un orfanato. «Yo no pude superarlo entonces», susurró. «Perdí a alguien que era muy querido para mí. No permitiré que eso vuelva a suceder». Mia se acercó con cautela y preguntó: «¿Tienes miedo de perdernos?» «Sí», admitió Hines. «Y eso realmente me asusta». Emma se dio cuenta de que el periodo de prueba no solo ponía a prueba a las chicas, sino también a él mismo. En ese momento, comprendió que, para protegerlos a todos, debían actuar juntos, de forma abierta y decidida. Por la noche, las chicas se reunieron para discutir un plan con el que demostrar su valía y ganarse el derecho a quedarse en la casa. Sin embargo, el ambiente se caldeó cuando Lena dijo de repente: «No quiero quedarme sentada esperando su decisión. Tenemos que demostrar por nosotras mismas que se puede confiar en nosotras». «Estoy de acuerdo», respondió Mia, asintiendo con la cabeza. «¿Pero cómo lo hacemos?» La mañana amaneció tranquila, pero en la casa reinaba una atmósfera tensa. Las chicas sabían que hoy sería un día decisivo que determinaría si se quedarían allí. Emma revisaba cuidadosamente el orden. Lena no encontraba su lugar, y Mia, normalmente tranquila, apretaba con fuerza un oso de peluche, como si pudiera protegerlas de todo lo malo. Hines entró en la sala de estar, como siempre, con un traje formal, pero esta vez sus ojos irradiaban una intensa ansiedad. Sobre la mesa, delante de las niñas, extendió los documentos y las fotografías que había reunido durante los últimos días, y tras un profundo suspiro, se sentó. «Habéis demostrado que sois capaces de cuidar unas de otras y de nuestra casa», comenzó con calma. «Pero esta prueba no solo ha sido para vosotras, también ha sido una prueba para mí. No estaba seguro de poder confiar en vosotras, ni en mí mismo». Las chicas se quedaron paralizadas. «Hoy me he dado cuenta de mis posibilidades», continuó Hines, «y vosotras os quedáis». La felicidad lo invadió al instante, pero Emma vio cómo apartaba la mirada, y en sus ojos se reflejaba una sombra de inquietud. «Pero», dijo Mia con suavidad, «¿qué pasa? ¿Por qué miras así?» Hines bajó la mirada y sacó una vieja fotografía. En ella sonreía una niña pequeña que se parecía a alguien de su entorno, y junto a ella había un hombre que Emma no reconoció. «Son recuerdos de mi infancia», susurró. «Y hay cosas que no puedo expresar de inmediato». Entró una persona nueva en la habitación. Un hombre alto, con un abrigo gris, que llevaba un pequeño maletín en la mano. Su mirada, fría y penetrante, recorrió toda la habitación, y luego dijo en voz baja: «Busco a personas que puedan darme información sobre una mujer que desapareció hace varios años. Me han dicho que podría tener relación con esta familia». Emma se tensó, y las niñas se apretujaron contra ella, como buscando protección. Hines, como si se hubiera topado con un fantasma del pasado que intentaba olvidar, se puso de pie. «¿Quién es usted?», preguntó Emma con cautela. «Me llamo Víctor», dijo el hombre. «Estoy investigando la desaparición de su madre, y la información que obtenga puede cambiar por completo su visión de su familia». Se hizo el silencio en la habitación.
Las niñas se quedaron paralizadas y Heinz miró fijamente a Víctor, con una expresión de tensión interna en el rostro, como si estuviera a punto de estallar. Mañana tendrán una visión más completa, concluyó Víctor. Pero prepárense, porque algunos secretos prefieren permanecer en la sombra. A Emma se le encogió el corazón. A la mañana siguiente, Víctor llegó temprano sin llamar a la puerta. Simplemente la abrió y entró, con una gruesa carpeta con documentos y fotos antiguas en las manos. Heinz lo recibió en la puerta, con los ojos entrecerrados, en los que se leía la inquietud y el presentimiento de algo desagradable. «Prometiste mostrarme dónde podía encontrarla», dijo Víctor con calma, mirando la habitación. «Estoy seguro de que alguien ha visto a la mujer desaparecida, y me han informado de que podría tener alguna relación con esta casa». Emma, Mia y Lena se quedaron paralizadas. Mia apretó la mano de Lena, y Lena, como siempre vivaz y valiente, solo susurró en voz baja: «No entendemos nada». «Quizás», dijo Víctor con calma, «pero a veces los secretos te encuentran a ti». Colocó las fotos sobre la mesa. En una de ellas aparecía una mujer de espesa melena oscura. Junto a ella posaba Heinz, aún joven y ligeramente avergonzado. Emma suspiró, pues reconoció inmediatamente a la mujer como su madre, la misma que había desaparecido sin dejar rastro hacía muchos años. «¿La conoce?», preguntó Emma, tragando saliva con dificultad. Víctor asintió. «De hecho, sí. Y necesito averiguar dónde estaba. Estas fotos son solo la primera pista. Y estoy seguro de que usted, Heinz, tiene más información de la que está compartiendo». Heinz miró las fotos y luego miró a las chicas. Su rostro se volvió pálido. «Eso fue hace mucho tiempo», susurró. «Intenté que no se vieran envueltas en esto». «Pero ya estamos envueltas en esto», afirmó Emma con firmeza. «Merecemos saber la verdad». Víctor se inclinó hacia la mesa y, colocando un viejo sobre delante de ellas, dijo: «Aquí hay varias cartas y notas que pueden arrojar luz sobre la desaparición de vuestra madre. Pero tened en cuenta que la información que obtengáis puede cambiar todo lo que creéis saber y todo lo que consideráis seguro». Lena dijo en voz baja: «Tenemos que averiguarlo». Heinz cerró los ojos y respiró hondo. «Entonces, todo comienza ahora mismo», dijo. «Y prepárense para que algunas respuestas puedan ser desagradables». Emma sintió una extraña premonición. El período de prueba había terminado. Se había ganado la confianza, pero ahora les esperaba un verdadero desafío. El misterio de la desaparición de su madre, que amenazaba con destruir su mundo y revelar los secretos del pasado de Heinz. Emma, abriendo con cuidado el sobre que Víctor había dejado sobre la mesa, se sentó detrás de él. Lena y Mia, sin apartarse de ella, se quedaron de pie a su lado, conteniendo la respiración. Dentro había cartas amarillentas por el paso del tiempo, recortes de periódicos antiguos y varias notas escritas por diferentes personas. «¿Estas cartas?», preguntó Emma. «¿Son de tu madre?». Víctor asintió. «Probablemente. O bien fueron escritas especialmente para ella. En cualquier caso, es nuestra primera pista». Emma abrió la carta. La letra era elegante, casi teatral. Las palabras respiraban inquietud. Hablaban de una persona en la que no se podía confiar y de la necesidad de esconderse. Las chicas escuchaban con el corazón en un puño. «Escribía sobre Heinz», dijo Mia en voz baja, señalando con la mirada el nombre debajo de la firma. Heinz, que estaba apartado, se tensó, pero guardó silencio. Su mirada se deslizó por las cartas, buscando algo familiar, pero rápidamente se apartó. Emma siguió leyendo. Hablaba de encuentros con un desconocido, un hombre que supuestamente controlaba los acontecimientos que rodeaban a la familia. No se mencionaba ningún nombre, pero en la casa se instaló una extraña sensación, como si alguien los persiguiera a cada paso.
Mira, dijo Lena, señalando un recorte de periódico con una nota sobre la misteriosa desaparición de una mujer, que coincidía en el tiempo con las cartas recibidas. La foto estaba borrosa, pero la figura de la mujer se parecía a su madre. No es casualidad, dijo Víctor en voz baja. Todas las circunstancias apuntan a que la obligaron a marcharse, pero las razones siguen siendo desconocidas. Un escalofrío recorrió la espalda de Emma. Todo resultó ser mucho más grave de lo que habían supuesto. No era solo una desaparición, sino toda una serie de acontecimientos interrelacionados en los que Heinz estaba involucrado, ya fuera de forma directa o indirecta. Tenemos que reunir todas las pruebas, afirmó con firmeza, y averiguar quién es ese desconocido. Tened cuidado, dijo Víctor. Algunas respuestas pueden ser muy peligrosas. Heinz, sintiéndose débil por primera vez, se dejó caer en un sillón y apretó las manos. Creía que podría protegeros del pasado, pero este ha encontrado la manera de llegar hasta vosotras. Las chicas se miraron. Emma sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. El periodo de prueba había terminado. Se había ganado la confianza, pero ahora les esperaba una investigación que no solo desentrañaría el misterio de su madre, sino que también arrojaría luz sobre el pasado de Heinz. Al día siguiente, Emma decidió comenzar la investigación con la carta en la que aparecía el desconocido. Las chicas se reunieron alrededor de la mesa y leyeron minuciosamente cada línea, tratando de descifrar su misterio. La carta era como un rompecabezas, llena de insinuaciones, pero sin respuestas claras. La carta habla de encuentros en el viejo parque junto al puente, leyó Emma en voz alta. Y también hay una advertencia. No se puede confiar en nadie. El parque, susurró Mía de nuevo. Mi madre y yo solíamos ir allí. Entonces, puede que sea una pista, respondió Emma. Tenemos que ir allí. Lena volvió a mirar el sobre y vio un detalle extraño. En el reverso de la carta había unas marcas apenas visibles a lápiz, que parecían un mapa con líneas y flechas. Mirad, susurró. Parece una ruta. Quería que encontráramos algo concreto. Víctor leyó atentamente las notas. Parece el rastro de un camino secreto. Si dejó pistas, significa que alguien la vigilaba, y que esa persona podría tener más información de la que ustedes creen. Heinz se inclinó hacia la ventana y suspiró profundamente. Temía que el pasado volviera, pero ahora ya está cerca, susurró, y ya lo habéis encontrado. Emma reunió a las niñas y anunció: Bueno, entonces iremos al parque, pero tened cuidado, no sabemos quién o qué nos puede esperar allí. Por la noche salieron en silencio, apretando con cuidado las cartas y el mapa contra sus pechos. El lugar indicado en la carta parecía desierto, pero cerca del viejo puente encontraron una señal inusual en el suelo, una pequeña cinta blanca atada a una de las ramas de un árbol. ¿La dejó ella?, susurró Lena. Al parecer sí, dijo Emma. Alguien quiere que la sigamos. En ese mismo instante, una nueva silueta apareció bajo la copa de los árboles. Un hombre vestido con ropa oscura que los observaba inmóvil. Su rostro estaba oculto, pero la sensación de peligro, como una espesa oscuridad, se cernía sobre ellas. ¿Quién es?, preguntó Mía en voz baja. No lo sé, respondió Emma. Pero parece que no estamos solas aquí. Las chicas se quedaron quietas, mirando la silueta oculta entre las sombras de los árboles. El corazón de Emma comenzó a latir más rápido. Alguien las observaba, y no era una simple coincidencia. Nos está observando, susurró Mía, apretando con fuerza la mano de Lena. Pero tenemos que seguir adelante, dijo Emma con determinación. Quizás nos haya dejado algo importante. Se acercaron sigilosamente al puente. En el suelo
Al pie de un árbol centenario, había una pequeña caja enterrada bajo las hojas caídas. Emma la recogió y la abrió con cuidado. Dentro había una vieja fotografía de su madre, con una mujer desconocida, y un sobre con unos papeles cuidadosamente enrollados. «Son pistas recientes», dijo Emma, «y parece que mi madre esperaba que las encontráramos nosotros». Lena vio otra señal. Alguien había rayado la letra B en el tronco del árbol. «Víctor», susurró. «Es posible», respondió Emma. «O alguien más que la perseguía». En ese instante, la silueta en la sombra se movió. Las chicas se sobresaltaron, y Emma, sin pensarlo 2 veces, decidió actuar. «Acerquémonos a él», pero en silencio. Avanzaron unos pasos. De entre las sombras salió un hombre cuyo rostro aún permanecía oculto bajo una capucha, pero su voz, que sonó de repente, las hizo quedarse paralizadas. «No deberían estar aquí». Emma se recompuso. «Tenemos que saber la verdad sobre nuestra madre. Si tiene alguna información, por favor, cuéntenosla». El hombre se quedó inmóvil por un momento y luego extendió un sobre con nuevos documentos. «Todo lo que pueden saber por ahora», dijo. «Ir más allá es demasiado arriesgado. Pero si deciden continuar», señaló el puente, «deberán tener mucho cuidado». Las chicas se miraron. Lena apretó los puños. Mia se acurrucó contra Emma, pero en sus corazones ardía una firme determinación. No darían ni un paso atrás. En ese momento, Emma se dio cuenta de que la investigación de su madre era solo el comienzo. Cada paso que daba la acercaba a la solución, pero cada nueva pista entrañaba un peligro. Y el misterioso hombre era solo el primero de una cadena de personas que conocían la verdad sobre su pasado. Al día siguiente, Emma decidió compartir las nuevas pistas con Víctor. Al llegar antes, se sentó a la mesa y miró fijamente a las chicas. «Estos documentos», comenzó, abriendo el sobre, «pueden indicar que su madre se escondía de alguien poderoso. Es importante entender que no se trata de una desaparición cualquiera. La estaban siguiendo, y esa persona podría estar relacionada con la familia Hines». Hines, sin apartar la vista de la ventana, permaneció en silencio. Apretaba los puños, como si estuviera conteniendo una tormenta de recuerdos. Víctor lo miró fijamente. «Entiendo que le resulte difícil hablar de esto», dijo, «pero su silencio no cambia nada. Todo lo que sucedió en el pasado puede estar relacionado con los acontecimientos actuales». Emma sintió la tensión que se cernía en el aire. Se acercó a Hines y con expresión seria, dijo, «Si tiene alguna información, por favor, díganosla. Tenemos derecho a saber la verdad». Hines suspiró y finalmente dijo en voz baja, «Tienen que darse cuenta de que nuestras vidas están entrelazadas desde hace mucho tiempo, la suya y la mía. Intenté ocultar el pasado para protegerlos, pero ahora ya no es suficiente». Víctor asintió. «Esto confirma sus sospechas. Sé que la mujer que desapareció hace muchos años tenía una relación íntima con Hines, y que alguien intentó utilizarla para sus propios fines». Emma sacó con cuidado la carta del sobre. En ella había un esquema que parecía un mapa con anotaciones y símbolos extraños que su madre había dejado como indicaciones cifradas. «Mi madre nos dejó pistas», susurró Emma, «pero alguien está vigilando cada uno de nuestros pasos». En ese momento, Víctor hizo una declaración inesperada. «No me limito a investigar la desaparición de vuestra madre. Conocía a una persona cuyas acciones estaban dirigidas a interferir en la vida de Hines, y estoy seguro de que algunos de sus secretos pueden haceros daño». Las chicas se quedaron paralizadas. Mia apretó la mano de Lena y Emma sintió cómo la emoción se entremezclaba con una firme determinación. «Entonces tendremos que seguir adelante»,
afirmó Emma con firmeza. No tenemos derecho a detenernos. Sí, respondió Víctor. Pero estad preparadas para encontraros con personas que estarán dispuestas a todo para mantener el secreto. Heinz, reconociendo por primera vez su vulnerabilidad, se sentó en un sillón e inclinó la cabeza. Creía que lo tenía todo bajo control, pero el pasado nos ha alcanzado a todos, y para encontrar a tu madre tendremos que actuar juntos. Emma vio un destello de determinación en los ojos de las niñas. Comprendió que el periodo de prueba había terminado, que se había ganado su confianza, pero lo más difícil, desentrañar el misterio de su madre y descubrir los peligros que les acechaban, estaba aún por llegar. En la sombra, fuera de la casa, se ocultaba una silueta que parecía poseer un conocimiento desconocido de cada uno de sus movimientos. A última hora de la tarde, Emma invitó a Lena y a Mia para descifrar el mapa y las cartas de su madre que había encontrado en el puente. Lena estaba nerviosa. No podía quedarse quieta, y Mia no dejaba de echar miradas breves y inquietas por la ventana, como si presintiera la llegada de alguien. «Mirad», dijo Emma, «este mapa conduce a un antiguo almacén a las afueras de la ciudad. Es posible que allí se encuentren los restos de lo que dejó mi madre». «¿Y si hay alguien allí?», preguntó Lena en voz baja. «Seremos cautelosas», respondió Emma con firmeza. «Pero tenemos que seguir adelante». Al salir, sintieron el aire fresco y la vacuidad de las calles. Pero cerca del almacén abandonado, en la sombra de la puerta, vieron un movimiento. Un hombre vestido con ropa oscura se escondía de las miradas. «Alto», se oyó su voz, ronca pero clara. Las chicas se quedaron en silencio, paralizadas por la emoción. Emma dio un paso adelante con determinación. «Buscamos la verdad sobre nuestra madre. Si tiene alguna información, por favor, díganosla». El hombre salió de la sombra, con el rostro oculto por una capucha. Dio unos pasos, y levantando bruscamente la mano, señaló una caja que yacía junto al almacén. «Esto no es un juego. Es mortalmente peligroso. Si continúan, es posible que no regresen». «¿Quién es usted?», preguntó Emma, con voz temblorosa, pero digna, sin dejarse llevar por el pánico. «Protejo lo que muchos intentan ocultar», respondió él. «Y ustedes ya han llegado demasiado lejos». Víctor, que salió inesperadamente de detrás del almacén, dio un paso adelante. «Vete de aquí», dijo con voz firme. «Si pretendes hacerles daño, tendré que detenerte». El observador secreto, paralizado por un instante, retrocedió silenciosamente hacia la sombra, lanzando a las chicas y a Emma una mirada penetrante. «Esto es solo el principio. Algunos secretos están destinados a permanecer ocultos». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Emma. Lena le apretó la mano. Mia parecía preocupada, y en el interior, Emma sentía una determinación cada vez más fuerte. «Tenemos que encontrar lo que dejó mi madre», susurró Emma, pero su voz sonaba firme. «Y lo conseguiremos, pase lo que pase». Víctor se acercó a ellas y dijo: «Es la primera señal de que os han estado siguiendo desde el principio, pero tenéis la oportunidad de continuar el viaje, siempre y cuando seáis cautelosas». Al día siguiente, Emma, las niñas y Víctor regresaron al almacén abandonado. La brumosa mañana lo envolvía todo en una neblina grisácea, lo que le daba al entorno un tono siniestro. Emma llevaba en las manos el mapa de su madre, y Víctor, una linterna y una bolsa con las cartas encontradas durante las búsquedas anteriores. «Hay que estar atentos», comentó Emma. «Aquí debe haber alguna pista». Lena y Mia, mirando a su alrededor con atención, caminaban una al lado de la otra por el almacén vacío, donde cada uno de sus pasos resonaba como un eco. Al acercarse a la vieja puerta de hierro, Víctor vio unos extraños arañazos en el suelo y susurró: «Es evidente que alguien ha estado aquí recientemente», y añadió: «y ha dejado estas marcas a propósito, para tentarnos».
susurró Mia en voz baja. Emma asintió y añadió: probablemente sea así, pero no podemos rendirnos. La puerta se abrió de par en par, y la niebla del interior se hizo aún más densa. De repente, se oyó un chirrido, y del techo colgaba una vieja cuerda que parecía una trampa. Víctor empujó a las chicas al instante, logrando esquivarla él mismo en el último momento. «Una trampa peligrosa», exclamó. «Alguien claramente no quiere que lo descubran». Pero cerca, en una vieja estantería, brillaba un sobre con la inscripción: «Para mis queridos hijos». Emma lo tomó con ternura en sus manos. «Es una carta de mi madre», dijo al abrirlo. Contiene instrucciones y una pista adicional sobre su posible paradero. La carta hablaba de una antigua mansión situada a las afueras de la ciudad, de una habitación secreta escondida dentro de sus muros y de un hombre que quería apoderarse de su vida. En la última página había un pequeño dibujo que recordaba al símbolo que ya había aparecido en las cartas anteriores y en el mapa encontrado anteriormente. «Tenemos una pista», dijo Emma, con un temblor apenas perceptible en su voz. «Pero ahora está claro. Alguien nos está siguiendo y pretende obstaculizarnos». De repente, oyeron pasos detrás de ellos. Víctor inmediatamente dirigió la linterna hacia la oscuridad, pero la silueta del hombre desapareció tras la esquina, dejando tras de sí una sensación de peligro inminente. «Está vigilando cada uno de nuestros movimientos», comentó Víctor. «Pero ahora tenemos una pista. La siguiente pista conduce a la mansión». Las chicas se miraron. En sus ojos se entremezclaban el miedo y la firme determinación. Emma comprendió que la investigación apenas estaba comenzando a cobrar impulso y que cada nueva pista conducía a un peligro cada vez mayor. Pero ahora estaban dispuestas a continuar, sin prestar atención a los riesgos, para desentrañar el misterio de su madre y encontrarse con quienes ocultaban el pasado de Heinz y su desaparición. Cuando Emma, las chicas y Víctor se acercaron a la vieja mansión a las afueras de la ciudad, la noche ya se había apoderado de ella. El viento aullaba a través de los cristales rotos, y el chirrido de la vieja verja al abrirse sonaba como un presagio de peligro inminente. «Aquí», susurró Víctor, «comienza una nueva prueba. La mansión lleva mucho tiempo vacía, pero hay rastros recientes de presencia humana. Debemos estar alerta». Emma tomó a Lena y a Mia de la mano. «Quedaos juntas. No toquéis nada sin mí bajo ningún concepto». La mansión estaba en penumbra y fresca. El polvo cubría el suelo, y los viejos lienzos de las paredes, como sin vida, los miraban con sus ojos apagados. Avanzaban lentamente. La luz de la linterna de Víctor apenas atravesaba la oscuridad del estrecho pasillo. «Mirad», dijo Víctor, señalando una puerta con un símbolo reconocible, el mismo que aparecía en las cartas de mi madre y en el mapa. «Quizás esta sea la habitación misteriosa». Emma abrió la puerta con cuidado. Ante ella se encontraba una pequeña biblioteca, donde el polvo cubría las estanterías con libros, y en el suelo había una vieja caja. Emma se acercó a la caja y la abrió con curiosidad. Dentro había documentos cuidadosamente doblados, fotos antiguas y una pequeña caja decorada. «Esto lo dejó mi madre», dijo Emma mientras miraba las fotos. En una de ellas aparecía con un hombre vestido con un traje clásico, la misma silueta que habían visto en el puente. De repente, se oyó un clic. El suelo junto a la caja se hundió, y la puerta se cerró de golpe detrás de ellos. La suave luz de la linterna reveló que se encontraban en una situación sin salida. «Una trampa peligrosa», exclamó Víctor, mirando la cerradura. «Alguien claramente no quería que nos fuéramos». «Pero no podemos detenernos», declaró Emma con determinación. «Tenemos que escapar de aquí y conseguir esas pruebas». Mia vio en la pared otro símbolo que se parecía al dibujo de la carta de su madre.
Quizás sea una pista para salir, sugirió. Emma y Víctor estudiaron minuciosamente los símbolos y descubrieron un botón oculto que activaba un mecanismo secreto del castillo. El castillo se abrió silenciosamente y la puerta se deslizó lentamente, dejándoles salir. Al salir a la calle, Víctor se dirigió a las chicas. Esto es solo el principio. Ahora sabemos que alguien vigilaba activamente a vuestra madre y tendía trampas a todos los que intentaban descubrir la verdad. Tenemos que seguir adelante, declaró Emma. Tenemos que averiguar quién es, dónde está y quién intenta ocultárnoslo. Al regresar a la mansión, Emma, la niña y Víctor sintieron una tensión palpable. El aire húmedo y el crujir de las viejas tablas del suelo, bajo sus pies, creaban una sensación de inquietud. Cada sombra parecía estar llena de vida. «Quedaos cerca», susurró Emma en voz baja, apretando las manos de Lena y Mia. Su lento avance por el pasillo hacia la sala de los símbolos se vio interrumpido por el repentino sonido de pasos. Alguien se acercaba a ellos. Víctor iluminó el camino con una linterna y en la tenue luz apareció un hombre vestido de negro, el mismo que habían visto antes. La capucha le ocultaba el rostro, pero sus ojos brillaban con una chispa decidida y amenazante. Se han acercado demasiado a algo que no deben descubrir. Su voz sonaba fría y clara. «Tenemos que descubrir la verdad sobre nuestra madre», afirmó Emma con determinación. «Y no vamos a retroceder». Víctor dio un paso adelante, y en ese mismo instante se activó una nueva trampa en el suelo. El hombre se hundió bajo sus pies, pero logró agarrarse al borde. Emma, sin pensarlo dos veces, tiró de las niñas hacia atrás. «Una trampa», exclamó Víctor. «Ha previsto nuestra llegada». Desde la sombra de su capucha, el observador sonrió. «Vuestras acciones eran totalmente predecibles. A veces, los secretos son demasiado grandes como para buscarlos». Pero Emma vio una nueva pista en la pared. Un esquema dibujado a lápiz. Los símbolos repetían exactamente las letras de la carta de su madre y el contenido de los sobres encontrados. «Es un mensaje suyo», susurró Emma. «Ella previó nuestra llegada». Como si se tratara de unas instrucciones, Víctor pulsó discretamente un panel oculto, utilizando los símbolos como clave. Y parte del suelo que tenían delante respondió, abriendo el camino a un sótano secreto. El hombre dio un paso para bloquearles el paso, pero Víctor se interpuso en su camino, protegiendo a las niñas. «No pasarás si amenazas a las niñas». El observador retrocedió, lanzando una breve mirada de advertencia al despedirse, y desapareció en la penumbra de la mansión. Emma se volvió hacia las niñas y dijo, «Esto es solo el comienzo. En el sótano pueden estar escondidas las respuestas que mamá nos dejó». Víctor añadió, «Quizás sea allí donde descubramos quién intentaba controlar su vida y con qué fines». Las niñas, acurrucadas unas contra otras, irradiaban determinación en sus ojos. Emma se dio cuenta de que la investigación solo estaba entrando en su fase más activa y que les esperaban pruebas aún más peligrosas que arrojarían luz sobre los secretos de su madre y revelarían la verdad sobre el pasado de Heinz. Emma, las chicas y Víctor se detuvieron a la entrada del sótano de la vieja mansión. La débil luz de la linterna solo atravesaba parcialmente la oscuridad, iluminando los escalones que descendían hacia el abismo. El miedo y el cansancio se mezclaban con el ansia de saber la verdad. Dar un paso hacia adentro podía llevarles a la solución del misterio, pero también a un gran peligro. «Ya tenemos suficiente información», dijo Emma, apretando las manos de Lena y Mia. «Hemos encontrado cartas, un mapa, señales. Mamá nos ha indicado el camino». Víctor asintió, pero su mirada seguía siendo seria. «Es suficiente para comprender la situación, pero no para actuar sin correr riesgos. Alguien está vigilando esta mansión,
y esto es solo el comienzo del juego. Heinz dio un paso adelante, con los puños apretados que delataban su nerviosismo. Pensaba que el pasado ya había quedado atrás, pero ha vuelto, como una sombra, trayendo consigo estas pruebas. Y no voy a quedarme de brazos cruzados si alguien intenta volver a hacerte daño. Emma miró a las niñas. Los ojos de Lena brillaban con lágrimas y reflejaban cansancio, mientras que Mia apretaba con fuerza un oso de peluche, como si pudiera protegerla de todo lo malo. Emma respiró hondo. No hay que precipitarse, dijo Emma con firmeza. Pero debemos estar preparados para lo que nos espera, y seguro que descubriremos la verdad sobre nuestra madre. Víctor puso la mano en el hombro de Emma y dijo: «La prueba ha terminado, pero mantente alerta. El verdadero peligro aún está por llegar». Emma asintió, y las niñas, sin hacer ruido, la siguieron. A sus espaldas quedaba la mansión, cuyas ventanas negras parecían seguirles la pista. Emma, las niñas y Víctor se encontraron ante la entrada del sótano de la antigua mansión. Los oscuros escalones se perdían en la incertidumbre, como si absorbieran la luz de su linterna. Cada sonido resonaba aquí como un eco: el crujir de las tablas, las gotas de agua del techo, incluso sus propios suspiros. «Debemos bajar», dijo Lena en voz baja, apretando con fuerza las manos de Emma. Emma miró a las niñas, a Víctor y a la espesa oscuridad que se extendía ante ellos. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. «No», dijo con firmeza. «Ya sabemos lo suficiente. Las cartas, el mapa, las señales, todo ello nos indica el camino. Pero no vamos a dejarnos llevar por una fe ciega». Víctor asintió, pero en su mirada tensa se leía que alguien estaba vigilando la mansión, y que esa persona no tenía intención de marcharse sin hacer ruido. Cada una de sus pistas es como un grito de auxilio que dice: «Les están buscando». Heinz dio un paso adelante, apretando los puños. Creía que el pasado permanecería en el pasado, pero ha vuelto con estos mensajes y señales, y no permitiré que nadie les vuelva a hacer daño. Emma asintió con la cabeza, apretando los puños. «Recorreremos este camino juntos. Pero no solo nos esperan pruebas físicas, sino también grandes peligros». De repente, el silencio se rompió con un sonido que provenía del piso superior de la mansión. Un crujido suave pero perceptible, como si alguien se moviera por el pasillo, observando lo que sucedía. «Está cerca», susurró Mia, temblando. Emma se dio la vuelta. Las oscuras ventanas de la casa parecían observarla fijamente, y en lo profundo del pasillo se vislumbró una sombra que se desvaneció. El miedo le oprimía el pecho, pero al mismo tiempo sintió una extraña sensación de firme determinación. «Hoy solo hemos dado el primer paso», susurró Emma, «y la investigación no ha hecho más que empezar, y seguro que alguien está vigilando cada uno de nuestros movimientos». Mientras se alejaban hacia la salida, la mansión, envuelta en la niebla, parecía guardar sus secretos. La niebla se disipaba lentamente sobre la mansión cuando Emma, las niñas y Víctor salieron a la calle. Sus linternas les iluminaban el camino hasta el coche, pero en sus pensamientos seguían en el lúgubre edificio que ocultaba peligrosos secretos. «Lo hemos conseguido», susurró Lena, como para convencerse de que realmente estaban vivos. «Esto es solo el principio», dijo Emma. «Pero ahora tenemos todas las razones para averiguar quién intentaba controlar a mamá». Víctor abrió el sobre en el que, además de los nuevos mapas y símbolos de su madre, había unas últimas líneas dirigidas a ellos. «Si llegáis hasta aquí, significa que estáis preparados. Nunca creáis a quienes actúan en secreto. Seguid vuestro destino, pero permaneced unidos». «Nos ha dejado una pista», susurró Mia, apretando con fuerza la mano de Emma. «Y ahora sabemos
que mamá siempre se preocupó por nosotros. Heinz se acercó y su mirada se suavizó. Fui demasiado severo y distante. El periodo de prueba, sí, puse obstáculos. Pero ahora veo que habéis superado todas las dificultades. Habéis resultado ser más fuertes de lo que pensaba. Los ojos de Emma reflejaban las palabras de Heinz. Eran sencillas, pero se leía en ellas la honestidad. Tras la fachada de fuerza y dominio, se escondía el alma temblorosa de un hombre que se enfrentaba por primera vez al peso de su responsabilidad. «Has superado la prueba», susurró ella. «Pero nosotras también. Hemos comprendido que podemos confiar unas en otras y apoyarnos en cualquier situación, incluso cuando nuestros miedos se hacen realidad». Al día siguiente regresaron a casa. Las niñas respiraron el olor familiar de sus habitaciones, se abrazaron y por primera vez se sintieron seguras. Lena abrazó a Emma. Tenía miedo de que nunca volviéramos a ver a mamá. «Hemos encontrado su rastro», anunció Emma, «y tenemos un plan de acción. No nos detendremos hasta alcanzar nuestro objetivo». Víctor se sentó a su lado y dijo, «Les contaré todo lo que sé, y actuaremos de manera que no llamemos demasiado la atención hasta que sepamos la verdad». Heinz se asomó a la ventana y observó la calle. Su corazón ya no estaba tan frío como antes, pero la inquietud no lo abandonaba. Aquellos que intentaban silenciar el pasado seguían estando cerca, pero ahora sabía que no eran invencibles, que podían ser detenidos. Cuando la niebla vespertina volvió a envolver la ciudad, una figura se asomó al tejado de la casa vecina. Era el observador, que no les había quitado los ojos de encima desde el principio. Esta vez no tomó medidas abiertas, solo estuvo presente de forma invisible, pero su mirada era intensa e intimidante. Emma se sentó a la mesa con las niñas, extendió las cartas y las cartas de su madre y dijo, «Hemos superado una etapa. Hemos superado las trampas, las amenazas y el miedo. Pero el verdadero camino hacia mamá solo está por delante». Mia abrazó a Emma, apretándola con fuerza contra sí. «Ahora estamos juntas y todo irá bien». Heinz se acercó a ellas en silencio y dijo, «Estoy de acuerdo, debemos protegernos unas a otras, y el pasado ya no tiene ningún poder sobre vosotras». Después de lo sucedido en la mansión, Emma se sentó a la mesa con las cartas de su madre y los mapas. Su mirada se detuvo en una fotografía. Su madre, sonriendo, sostenía en brazos a una niña pequeña. Junto a ella estaba la mujer, cuya aparición era un misterio, que ya se vislumbraba en las primeras pistas. En sus cartas, la madre revelaba algunos detalles clave. Se había visto obligada a esconderse para proteger a sus hijas de la influencia de un hombre que quería controlar su destino y el de ellas. Las cartas también contenían información cifrada, direcciones, fechas, indicaciones que conducían a personas a las que se podían confiar secretos. «Entonces, todavía está viva», susurró Mia, apretando con fuerza la mano de Emma. «Sí», dijo Emma. «Se escondió para protegernos. Y todo lo que hemos podido descubrir es su plan para que la encontremos». Víctor asintió. «Entendemos que nos ha dejado pistas, y aunque ahora no podamos encontrarla de inmediato, tenemos las herramientas para hacerlo. El mapa, la correspondencia y los símbolos son su forma de guiarnos por el camino correcto». Heinz los miró con expresión tensa. «Ella siempre se acordaba de ustedes, y el hecho de que hayamos superado todas las trampas y peligros significa que estamos listos para encontrarla». Emma sonrió a las niñas. «No se preocupen, la encontraremos. Y cuando eso suceda, todo cobrará sentido. Pero primero tenemos que prepararnos». Emma, Víctor y las niñas se dirigieron por un sinuoso sendero a las afueras de la ciudad, llevando consigo las cartas y el mapa que les había dejado su madre.
Los misteriosos símbolos encontrados en la mansión les indicaban el camino hacia una modesta casita, casi abandonada, situada en el límite del bosque. «Debe de ser aquí», susurró Emma, con el corazón encogido por la ansiedad, pero al mismo tiempo rebosante de esperanza. Al llegar a la puerta, Emma respiró hondo y llamó. Silencio. En respuesta a los golpes, la puerta se abrió lentamente. En el umbral apareció una mujer, cuyos ojos, familiares y cálidos, se encontraron con la mirada de sus hijas. «Mamá». Lena, contenida, dio un paso adelante. La mujer sonrió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Sí, queridas, soy yo. Estaba tan preocupada por vosotras». Mía corrió hacia su madre, y ésta la abrazó con fuerza, apretándola tiernamente contra sí. Emma se acercó, caminando con seguridad, pero con cuidado. «Te hemos buscado durante tanto tiempo, y las habéis encontrado», susurró la madre. «Dejé pistas, cartas e indicaciones, porque sabía que encontraríais la fuerza para seguir adelante, que lo conseguiríais». En ese momento, Víctor, poniendo la mano sobre el hombro de Emma, dijo: «Todo lo que hemos hecho ha sido lo correcto. Habéis encontrado vuestra felicidad. Los miedos quedaron en el pasado». Heinz se apartó y observó lo que sucedía. En sus ojos brillaba la conciencia. No era solo un testigo, era parte de esa prueba, parte del camino que había llevado a ese momento. Se acercó a su madre y le dijo: «Estoy feliz de que estés a salvo y de que tus hijas hayan podido encontrarte». La madre lo miró y su mirada expresaba comprensión. «Les has ayudado más de lo que imaginas». Las chicas reían y lloraban, abrazando con ternura a su madre y entre ellas. Víctor, de pie junto a ellas, no podía contener la sonrisa, pues su misión había concluido con éxito. «Todo ha terminado», susurró Emma, apretando la mano de su madre. «Todas las pruebas, todas las inquietudes, todos los temores, han quedado en el pasado». «Sí», respondió la madre con voz suave, «pero ahora estamos juntas y nada podrá separarnos». Mía no pudo contenerse y se lanzó a los brazos de su madre, que abrazó a sus dos hijas con ternura. Emma se acercó a ellas con las piernas temblorosas, pero contuvo las lágrimas. Las miradas de madre e hija se cruzaron y en sus ojos se reflejó un destello de comprensión. Los años de separación, las pruebas, las dificultades, todo ello había conducido a este encuentro tan esperado. «Hemos sobrevivido a todo», susurró Emma, «al miedo, a los peligros, a las trampas. Y sin embargo, te hemos encontrado». «Lo sé», dijo la madre, «y estoy orgullosa de tu determinación. Te dejé pistas para que fueras fuerte y pudieras recorrer este camino por ti misma». Apretando la mano de su madre, Lena levantó la vista hacia Emma y dijo: «Lo hemos conseguido. Juntas». «Sí, juntas», asintió Mía, mirando a su madre y a su hermana. Víctor, que estaba presente en ese momento, observó lo que sucedía y sonrió entre lágrimas. Incluso Heinz, normalmente reservado en sus emociones, no pudo contenerse y se relajó un poco al ver cómo los héroes se reunían de nuevo. Su voz sonaba un poco temblorosa cuando dijo: «Me alegro de que la hayáis encontrado y de que ahora tengáis la oportunidad de empezar una nueva vida». La madre miró a Heinz y a Víctor y dijo: «Gracias por estar a mi lado cuando más lo necesitaba». Las chicas, cogidas de la mano, se apoyaban unas a otras y a la madre. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran lágrimas de dolor, sino de alivio, alegría y sensación de plenitud por haber superado juntas todas las pruebas. «Todo ha pasado», exhaló Emma, sintiendo un profundo alivio. «No hay más peligros, ni trampas. Estamos a salvo». La madre las abrazó a todas, apretándolas con fuerza contra sí. «El hogar está donde estamos unidas, y ahora, estando juntas,
Ni los secretos ni los miedos pueden resistir nuestro poder. El sol se elevaba lentamente sobre el horizonte, inundando la pequeña casa con su cálida luz. Las niñas, riendo y sollozando, creaban un sonido parecido a la música, una música llena de libertad, alegría y esperanza en una nueva vida. Heinz las miró y dijo con calma: «Todo ha terminado, y eso no significa que todo haya acabado, sino que es solo el comienzo de algo nuevo». Emma asintió con la cabeza, abrazando a su madre y a las niñas, consciente de que las dificultades que habían atravesado las habían fortalecido, que los miedos y las preocupaciones habían quedado en el pasado y que ahora les esperaba una vida llena de amor, seguridad y unión. A la sombra de la mansión, el observador se disolvió, desapareciendo sin dejar rastro, ya que ya no había necesidad de observar. Todos los secretos habían sido revelados, todas las búsquedas habían concluido. Los héroes habían encontrado a su madre y a sus familiares. Unos días después del encuentro con su madre, la casa cobró vida. Las niñas corrían por el patio, riendo y jugando, mientras Emma y su madre las observaban desde la ventana. Los rayos del sol iluminaban sus rostros, y la cálida luz, como una promesa, reflejaba la nueva vida que habían encontrado. «Mira cómo son felices», susurró la madre, apretando la mano de Emma. «Tenía tanto miedo de no llegar a ver esto nunca». «Nosotros también teníamos miedo», dijo Emma, «pero ahora estamos juntos, y ya no hay secretos, trampas ni temores». Víctor ayudaba a las niñas a construir una pequeña fortaleza de tiendas de campaña en el patio. Lenka se reía a carcajadas. Mía intentaba alcanzarla, y sus alegres risas sonaban como un himno a la libertad. Heinz se apartó un poco, observando a toda la familia. Sabía que la prueba había terminado, no solo para él, sino para todos los demás. Cada uno de ellos había superado la prueba y ahora todos tenían la libertad de ser ellos mismos, sin mirar atrás a los miedos, las amenazas y las manipulaciones ajenas. «Ha encontrado a su madre», dijo Víctor en voz baja, «y ahora están juntos, más fuertes que nunca». «Sí», sonrió Víctor. «Todo lo que han pasado solo ha servido para fortalecer su espíritu. Ahora les espera la vida real». Emma se dio la vuelta, vio a la madre y a las hijas, y una tranquila certeza se instaló en su corazón. Nada, ni los planes traicioneros, ni las amenazas, ni los fantasmas del pasado podrían separarlas ahora. El sol se hundía lentamente en el horizonte, bañando el cielo con suaves y cálidos colores. Tras la sombra de la mansión, quedaron todos sus miedos, secretos y soledad. Había llegado la mañana de una nueva vida, llena de amor, confianza y familia, donde no había lugar para las penas del pasado. En lo más profundo de su corazón, todos sabían que les esperaban pruebas por delante, pero ahora tenían lo más importante: se tenían los unos a los otros.